Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariano Campilia, vengo de la Universidad Nacional de Córdoba, de la República Argentina, y en primera instancia agradecer a los colegas mexicanos por esta invitación a llevar adelante esta tutoría de manera virtual. Y en mi caso, la invitación tiene que ver con exponer durante algún tiempo algunas cuestiones que me vienen interesando, que tiene que ver con la participación estudiantil, con cómo los y las estudiantes pueden pensar a partir de las clases de historia que hay otros futuros posibles. Entonces, he denominado este encuentro Estudiantes en Acción, Participación, Derechos y Construcción de Futuros Posibles. Desafíos para el profesorado de Ciencias Sociales. En ese sentido, me parece que como profesores y profesoras de ciencias sociales, una primera pregunta que nos podemos hacer tiene que ver con qué entendemos hoy que es la participación en nuestras escuelas y por otro lado, en qué condiciones se da esa participación. Más adelante vamos a ver que hay formas o hay condiciones que se tienen que dar para que la participación sea de manera efectiva. Entonces, nos quedamos con estas dos preguntas que retomaremos al final cuando ya pensemos más metodológicamente las clases de ciencias sociales o de historia. Entonces, la pregunta que va, o las preguntas que van a ordenar mi presentación tienen que ver con qué entendemos por participación, de qué hablamos cuando hablamos de derechos de los y las estudiantes, y sobre todo, cómo desde la clase de historia podemos pensar en la categoría de futuro. Para decir a algunos autores, futuros posibles, futuros deseables o futuros probables. En ese sentido, más allá que yo vengo de Argentina, en el marco internacional, el artículo 12 y el artículo 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas plantean la idea de que las infancias tienen derecho a expresar su opinión, pero sobre todo no solo expresarla, sino que ésta sea tenida en cuenta. Y también tienen derecho a asociarse y a organizarse. En el transcurso de la charla tal vez uso indistintamente la idea de estudiantes y de infancias, pero tomo la idea de infancia también de Naciones Unidas, que dice que infancia es todo aquel sujeto entre 0 y 18 años, para no hacer una diferencia tal vez tan tajante entre infancias y juventud, porque la juventud hoy está más extendida, usamos infancia en ese marco que nos brinda la Organización de las Naciones Unidas en términos de que todos tengamos un lenguaje en común en algunos sentidos. Y una primera pregunta que uno puede hacerse cuando habla sobre cómo se participa en el aula, cómo se participa en la escuela, tiene que ver con que si esa participación es auténtica o es solo simbólica. Y cuando decimos, para poner ahí en tensión esta idea, si invitamos a participar y esa participación es real y los y las estudiantes están interesados, saben qué hacen, o solo, de alguna manera, los invitamos a formar parte de algo de lo que no conocen. En ese sentido, les estoy compartiendo la escalera de Robert Hart, que es una escalera que de alguna manera nos muestra cómo los y las estudiantes pueden participar, pero donde no hay verdadera participación, va a decir el autor, en los peldaños 1, 2 y 3, y después en los niveles del 4 al 8 sí hay participación. En esa lógica de lo que el autor plantea, dice, en el escalón 1,
la población, cuando el autor habla de la población, está hablando de los y las estudiantes, los y las niñas. No, la población está manipulada. No sabe qué hacen allí, pero simplemente les han pedido que ocupen un lugar. Yo ilustré ese primer escalón con una foto de un político cualquiera, podría ser de cualquier país, donde en general en las campañas para las elecciones hay niños y se abrazan niños y se sacan fotos con niños. Cuando esos niños y niñas tal vez han sido llevados allí por su familia porque no tienen una real conciencia de que están participando de un acto político. Pero también esa foto nos puede ayudar a pensar el escalón 2, donde la población es usada como una decoración. Muchas veces vemos a niños y a niñas completando la forma del acto político, pero ellos no saben qué hacen allí. En la Argentina, no sé, allá en México, usamos mucho a los y las estudiantes para disfrazarlos de la época colonial. Y entonces todos terminan pintándose la cara de color negro para parecer esclavos que venden cosas en la plaza pública. Y de alguna manera no hay una real conciencia de qué es lo que están haciendo y qué están representando, sino que repiten un poema, una frase, para que el acto sea más divertido, las familias están ahí mirando, pero ellos no tienen real conciencia de por qué están participando. En el escalón 3, dice el autor Robert Hart, la población tiene una participación simbólica. Tal vez puedan estar allí en el acto político o en el acto escolar, se les dice algo de lo que hacen, pero no han tenido ninguna participación en poder decidir, en tener real conocimiento de qué están haciendo. Entonces dice el autor, allí, escalón 1, 2 y 3, no hay verdadera participación. Podemos hablar de niveles de participación estudiantil a partir del 4. En el escalón 4, los estudiantes están informados de qué es lo que se va a hacer y se les va a asignar una participación, pero sí van a saber qué es lo que están haciendo y qué le va a tocar hacer a cada uno. En el escalón 5, la población no es solo informada de a qué se va a llevar adelante en ese encuentro, en ese acto, en esa asamblea, pero son consultados si quieren participar y de qué manera quieren participar. En el escalón 6, las decisiones son iniciadas por otros, en principio profesores y profesoras, pero planificadas en conjunto con los y las estudiantes. Algo de este escalón 6 vamos a retomar cuando pensemos específicamente lo metodológico para el aula de historia. En el escalón 7, las decisiones son iniciadas por los y las estudiantes y dirigidas por ellos mismos. El escalón 8, el autor va a decir, es casi utópico, pero es a lo que deberíamos intentar llegar los adultos cuando abrimos la participación hacia los estudiantes, ya que, dice en ese escalón, las decisiones deberían ser iniciadas por los y las estudiantes y coordinadas con otros en general, adultos docentes que compartimos la escena escolar. Allí yo traté con las dos imágenes que cierran este momento, hacer una gran diferencia entre donde no hay verdadera participación y en la otra imagen 4 estudiantes llevando adelante un trabajo escolar porque han decidido ellos mismos la forma del agrupamiento y el proceso de investigación. ¿Para qué nos sirve la escalera de Hart? No es que uno debería decir siempre quiero ser un 8 o cada vez que pienso y planifico una clase estoy en el nivel 7 y 8, sino que Hart nos va a decir, por lo menos esta escalera nos debe servir para reflexionar sobre nuestras prácticas educativas, las institucionales, pero ¿por qué no también las comunitarias, las que salen de la escuela? Porque si yo puedo darme cuenta de cómo estoy llevando adelante ciertas prácticas escolares,
voy a poder mejorarlas, voy a poder pensarlas más críticamente. Nos corre del lugar del adultocentrismo disfrazado de participación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los adultos, en este caso escolar, los docentes y las docentes, tenemos una idea de que solo pedir que nuestros estudiantes hagan cosas es participar. Bueno, no. Lo que está diciendo Hart es que participen es que puedan opinar, que puedan tomar decisiones en relación a lo que ellos y ellas quieren hacer en la escuela. Y sobre todo, fomentar procesos genuinos donde los niños, las niñas y los jóvenes se reconozcan como sujetos de agencia. Es decir, que puedan entender que algunas de las acciones iniciadas escolarmente, pero también comunitariamente, pueden tener sus efectos positivos en la sociedad. Vamos a dejar también aquí una pregunta para el final de cuánta capacidad de agencia podemos aportar nosotros como profesores de historia para que nuestros estudiantes también crean que es posible un cambio, que es posible pensar que hay otros futuros y no solamente el que yo creo que es posible. En el marco de estas ideas de participación protagónica o de protagonismo estudiantil, las podemos denominar de ambas maneras, hay un amplio marco de autores que han ido trabajando esta temática, Alejandro Kusianovich en el caso de América Latina, pero también, bueno, como ya les nominaba, a Robert Hart. En la Argentina tenemos un desarrollo en relación a estas temáticas. Aquí estoy tomando algunas conceptualizaciones de Santiago Morales, que es un educador argentino, y Santiago va a plantear la idea de que, que participar es un derecho, porque está establecido en la norma internacional que leíamos al principio, pero Argentina también lo tiene dentro de sus marcos de la Ley Integral de Protección de Niños y Niñas, pero él dice, pero también debe ser una práctica que en la escuela debe acentuarse, porque a participar se aprende participando. Y esa participación debería transformarse en una experiencia formativa que tiene que tener lugar en la escuela, entendiendo la escuela como el lugar de la construcción de lo común en términos de todo aquello con lo cual podemos encontrarnos, con las diferencias que nos habitan como sociedad, pero en la escuela construimos lo común. Nosotros como profes de historia hacemos una transmisión de ese conocimiento histórico que debería ser de alguna manera igual para todos y todas, no importa la ciudad, el pueblo en el que se encuentren. En el caso de la República Argentina, tenemos 26 estados o provincias y no es que se enseñe exactamente lo mismo en todo, pero tenemos marcos jurídicos o aprendizajes generales que tienen que ver con la justicia curricular, que no importa el estado en el que los y las estudiantes se encuentren, sino que tienen que llevar adelante esos aprendizajes para construirse en ciudadanos. Bueno, va a decir Santiago Morales, la práctica de las experiencias de participación también deberían darse en todas las escuelas, aunque no esté en los marcos curriculares, aunque no esté tan presente en algunas líneas de la política pública, deberíamos los adultos y las adultas habilitar esos espacios. Pero esa habilitación requiere algunas cuestiones. Tiene que ver con que los adultos podamos corrernos de ese poder que tenemos. La relación escolar, la relación áulica es asimétrica, esto lo tenemos en claro, hay alguien que sabe, el docente, y hay alguien que viene a aprender, que son los y las estudiantes. En ese sentido, cuando los docentes planificamos, hay algo de lo que nosotros creemos que es relevante de ser enseñado que vamos y llevamos para que ellos y ellas aprendan. En ese sentido, dice el autor,
deberíamos corrernos y preguntar en relación a los intereses de nuestros estudiantes. De este contenido histórico, ¿qué es lo que más les interesa que podamos observar? Si el contenido histórico es la Segunda Guerra Mundial, la amplitud de la Segunda Guerra Mundial nos debería permitir que con las representaciones que traen nuestros estudiantes puedan decirnos, bueno, de todo eso nos gustaría trabajar el Holocausto, nos gustaría trabajar las campañas militares, nos gustaría trabajar la idea de cómo se construye un otro para negarlo y llevarlo a la muerte. Pequeños espacios de participación que hacen que tal vez el interés sea más genuino a la hora de ponernos a aprender. Pero si corremos un poco el contexto áulico y nos pensamos más en la escala escolar, se requieren otras estructuras, otros tiempos, pero sobre todo otras culturas institucionales. Porque esas culturas institucionales tienen que tener espacios para que los estudiantes puedan tomar decisiones, hay un tiempo que darles para lo liberativo, para la opinión. También las opiniones deben ser escuchadas las de todos, por lo tanto hay alguien que puede disentir y necesitamos llegar a un consenso. Y ahí nuestra función como docentes, adultos que escuchen y sobre todo que validen aquello que los y las estudiantes digan. Validar es sumamente importante en esta perspectiva. Si los y las estudiantes opinan, traen construcciones propias que quieren compartir con el docente, con la escuela, si después con eso que trajeron no hacemos nada, la próxima vez que los invitemos no van a traerlo, porque es claro que su palabra no ha sido tenida en cuenta. Entonces, si habilitamos espacios de participación, también es importante que eso que traen en palabras lo podamos llevar adelante. No en su totalidad, a veces porque las escuelas son marcos institucionales, pero sí algunas de las cuestiones que trajeron. Entonces, este posicionamiento que les vengo a compartir y el cual sostengo hace un tiempo con algunos colegas argentinos, pero sobre todo de la provincia de Córdoba, está enmarcado en lo que nosotros denominamos el protagonismo infantil, que es un enfoque pedagógico, pero también es político y ético, porque reconocemos a los niños y a las niñas como sujetos de derecho. ¿Sí? Pueden opinar, pueden actuar, pero sobre todo creemos que si uno habilita estas instancias, también se pueden transformar pequeñas realidades. Cuando hablamos del protagonismo infantil, estudiantil, no estamos diciendo que de un día al otro se va a cambiar la estructura de poder escolar, ni las estructuras de la desigualdad económica, no, digo, es allí, es ese pequeño metro cuadrado en el que yo me encuentro, puedo cambiar la realidad de mi escuela, la realidad de cómo aprendo determinado conocimiento, pero sobre todo entender que mi palabra importa, que la palabra de esos estudiantes importan y mucho, y que los docentes sobre todo podemos escucharlas. Esta perspectiva va a plantear que los niños y las niñas no son seres incompletos. No es la idea de cuando seas grande podrás opinar. No es alguien que en algún momento será un adulto. Por lo tanto, ahora jugamos a que participan. No, no. Los concebimos realmente como sujetos de saberes que tienen intereses, que pueden expresarse, seguramente otros intereses que no son los que tenemos los docentes cuando pensamos una clase, pero la idea es empezar a compartir qué les interesa, porque muchas veces en boca de muchas personas que tienen otra perspectiva de la educación se dice que a los estudiantes no les interesa nada. Tal vez lo que les interesa es algo que los docentes todavía no estamos viendo que acontezca. Entonces, habilitarlos como sujetos de la palabra nos parece, desde esta perspectiva, interesante para empezar a mover el aula en el sentido de que podamos nosotros habilitar la palabra y que ellos sientan que esa palabra es tomada en cuenta. Entendemos el protagonismo como una construcción colectiva.
No es que porque yo me levanto un día y lo digo va a acontecer, sino que es con otros y con otras, que es llevan con un tiempo importante de habilitar la escuela en instancias más pequeñas y que eso vaya creciendo de alguna manera. Eh, Se pueden construir primero pequeños proyectos o alguna clase, pero siempre en un diálogo intergeneracional. Para nosotros la idea del protagonismo está atada al diálogo intergeneracional. Hay un diálogo genuino entre los y las estudiantes y entre los y las docentes. Esa participación tiene que tener poder, poder de transformación de alguna manera, poder de decisión, porque si me invitan a una asamblea o a la construcción de un proyecto en el cual después aquello que construyo efectivamente no se lleva adelante, es como una invitación que quedaría en el escalón 3 de Hard que veíamos recién. Pero sobre todo el protagonismo, cuando les damos la palabra, cuando escuchamos lo que nuestros estudiantes tienen para decir, estamos fuertemente anclados en teorías de Paulo Freire, en la pedagogía de la pregunta, en pedagogías críticas, porque creemos que los niños y las niñas son capaces de transformar la realidad. No la realidad social en su conjunto, pero sí pequeñas realidades, las realidades de su salón, las realidades de su escuela y, ¿por qué no?, después poder pensar eso más de manera comunitaria. Creemos que la escuela es un espacio donde se trabaja lo micropolítico, una categoría que ustedes pueden encontrar en Stephen Ball, donde la política no es concebida solo como aquello que hacen los presidentes, las presidentas, en su caso, la presidenta, y quienes tienen decisiones, lugares de decisiones de poder, sino que creemos que la escuela también puede tomar decisiones políticas. Políticas no en términos de los partidos políticos, sino de lo ético político, de habilitar la participación. Y por eso creemos que es la escuela quien produce esas primeras herramientas para entender que si participo hay algunas cosas que pueden cambiarse. Sostiene Santiago Morales que la escuela puede y debe ser un laboratorio de ciudadanía democrática, donde los y las estudiantes ensayen formas de habitar el mundo de manera colectiva. Es interesante la idea de laboratorio porque es como algo pequeño y cerrado, pero no es que se va a quedar en la instancia escolar. Yo le enseño que es un sujeto de participación protagónica y después esperamos, alentamos que cuando salgan a la vida cotidiana, esas herramientas las puedan utilizar. Decía un gran didactista, Joan Pagés, que la escuela no enseña contenidos escolares, sino que debe enseñar contenidos que sirvan para analizar la realidad social. Y en ese caso, este laboratorio de ciudadanía escolar debería permitir que cuando salgan de la escuela puedan tener prácticas ciudadanas significativas, relevantes. Hay algunos pasos que en las escuelas nos deberíamos permitir pensar y tener para pasar de la idea de participación a la idea de protagonismo. Ya no solo ser parte de algo, sino tomar parte en ese algo. Y algunas ideas que puedo compartirles, hay otras, hay muchas, como todo esto es una selección, pasar de la convivencia a la convivencialidad. Esto es, no es solo estar juntos, sino estar juntos y hacer algo que sea creativo, pero que sobre todo sea colaborativo, que todos podamos pensar en cómo sumar a eso que hemos pensado en conjunto. No es solo estar en la escuela, es hacer la escuela que queremos. No es aceptar las normas en términos de, bueno, como esto ha sido así históricamente, va a seguir siendo, sino también pensar que hay algo de lo instituyente, algo de lo que empieza a permear, a cambiar en las escuelas con otros tiempos, otros espacios, pero sobre todo para los docentes,
otras maneras de hacer las clases, otras maneras de pensar en cómo enseñamos o cómo transmitimos ese conocimiento histórico. Y también que hay que planificar otras actividades que sean desafiantes, que sean potentes, que los y las interpelen a partir de lo que ellos han dicho y que no sea todo el tiempo la lectura de un texto y la reproducción del mismo, sino habilitar a la investigación, a la construcción de proyectos bibliográficos, trabajar más en instancia de taller, más en instancia de trabajo de campo, observaciones. Y entonces creemos que esa participación protagónica tiene que ver con que los y las estudiantes tomen iniciativas para que sea un proceso creciente. No es que de un día para el otro un estudiante dice, bueno, hola, profe, hoy cuándo empezamos a ser protagonistas nosotros y nosotras. No, hay algo en los adultos que tenemos que ir propiciando desde la educación inicial, en la educación primaria, y que eso vaya como creciendo de alguna manera para que los y las estudiantes sientan que efectivamente son protagonistas y tienen capacidad de agencia. Hacerles ver que sus voces son importantes y sobre todo sus intereses. Tal vez no les interesa lo que nosotros creemos que les es importante. Ahí hay que ponerse en diálogo. Yo tengo que enseñar esto porque soy docente y hay algo de lo que hay que transmitir que es lo marcado políticamente en términos de los documentos curriculares, pero en ese marco veamos qué podemos discutir, debatir para que salga adelante. No manipularlos, dejarlos que sean genuinos en sus planteos, sí orientarlos, sí acompañarlos, pero no manipularlos. Y sobre todo, que luego de que salgan de la etapa escolar, puedan articular con otros actores para tener ideas en relación a la realidad social. ¿Cómo este paradigma del protagonismo estudiantil lo podemos pensar? Lo hice más amplio, no solo en las clases de historia, sino en las clases de ciencias sociales. Aquí también tomamos los planteos de Joan Pagés y de Anthony Santiesteban, donde los profes deberíamos poder pensar propuestas donde los y las estudiantes, a partir del conocimiento histórico o de ese pasado histórico, indaguen sobre problemas sociales reales. Que el pasado sea un pretexto para entender problemáticas que nos interpelan como sociedad en la actualidad. Crear espacios deliberativos en el aula, que no todo sea la transmisión oral por parte del docente, que no todo sea la lectura de fuentes históricas, o sí tal vez lecturas, pero múltiples lecturas de múltiples fuentes que permitan poner en común y deliberar y hacer mi propia construcción para compartir con otros y con otras. Esta que viene tal vez sea la más difícil para quienes somos profesores de historia, que es reconocer y legitimar las narrativas y saberes de nuestros estudiantes. A veces decimos no saben todo. Bueno, no saben aquello que nosotros creemos que deberían saber, pero hay algo que saben, hay algo que conocen porque se habla en la familia, porque utilizan redes sociales. Iba a decir leen el diario, pero nuestros estudiantes ya no leen los diarios, pero hay algo ahí de ahí, un conocimiento social que lo tienen presente. Entonces, también animarnos a escuchar cómo eso podría tender un puente con el pasado histórico y sobre todo hacer una enseñanza situada en términos de no puedo enseñar de la misma manera el contenido de Segunda Guerra Mundial a los estudiantes de la escuela A, que está en un contexto social beneficioso, sin problemas económicos, y no puedo llevar esa planificación a la escuela C, que se encuentra en una zona con problemas de la realidad social, donde los padres no tienen trabajo, bueno, sino que el contenido es el mismo, pero la práctica es situada. Voy a habilitar otras estrategias que tienen que ver con que se animen a pensar políticamente
ética y políticamente, no partidariamente, pero sobre todo que se animen a pensar que ellos también pueden transformar la realidad social. En ese marco, el principal objetivo de los profes y las profes de ciencias sociales debería ser el desarrollo de un pensamiento crítico y de un compromiso ético, para que nuestros estudiantes puedan asumir que son capaces de intervenir en la realidad social. Miren, nadie tiene pensamiento crítico si no tiene los fundamentos para sostener algunas posiciones. El pensamiento crítico implica que yo debo conocer fuertemente el objeto del que estoy hablando para ponerlo en tensión y poder fundamentar en relación a ello. Entonces, no puedo fundamentar, no puedo tener una opinión para poner en debate si antes no leí, no incorporé todos aquellos conocimientos que el profe puede acercarme. El pensamiento crítico implica eso, dos momentos. Un primer momento de conocimiento, profundización, y uno segundo donde puedo fundamentar y problematizar. Pero esas capacidades tienen que estar atadas a que nuestros estudiantes se crean que realmente que pueden ser agentes de cambio. Anthony Santiesteban va a decir, la escuela o las clases de ciencias sociales tienen que ver con que nuestros estudiantes puedan pensar en que hay distintos futuros, que hay futuros que son posibles y esos futuros posibles es aquello que podría suceder según lo que tenemos como condiciones actuales. Con lo que hay, ¿qué podría pasar? Permite ampliar la imaginación de nuestros estudiantes y ahí les va dando un ejemplo que ustedes pueden ver. Yo por ser respetuoso con el tiempo voy a seguir. Después dice el autor hay futuros probables, que es aquello que sería más probable que ocurra si no se modificara la realidad social como está en el presente. ¿Por qué utilizarlo en el aula? Para que nuestros estudiantes comprendan cómo actúan las estructuras de poder, la estructura económica y la estructura de la política para sostener cierto entramado que no permite que haya muchos cambios. Y también dice, deberíamos poder potenciar la idea de futuros deseables, aquellos que nos gustaría que sucedan, o que a ellos y a ellas les gustaría que sucedan, ya que están basados desde lo que creen como valor ético, democrático y sobre todo de justicia social, para que todos podamos tener el mismo acceso a todas las cuestiones que nos plantea la vida en comunidad. ¿Por qué en el aula? Para activar la participación, pero sobre todo el compromiso social. Fue un fuerte compromiso social, generar herramientas para que nuestros estudiantes puedan llevar adelante ideas transformadoras en una escuela, en otra escuela, en otra escuela, va sumando como voluntades de cambio en la realidad del barrio, de la comunidad, etc. Y en la clase de historia no basta con enseñar solo historia, el pasado, para entenderlo. También hay que enseñar para proyectar el futuro desde el presente. Parece una frase difícil, no la estamos pensando desde la primera planificación, esto tiene que ir llevándose adelante con cierto tiempo. Los profesores nos tenemos que dar el permiso a veces de hacer una planificación y darnos cuenta que nos equivocamos y volvemos cuando nos equivocamos y la volvemos a pensar, pero no nos quedemos solo en enseñar el pasado. Enseñemos un pasado que tenga relación con problemas sociales del presente y que permita que los y las estudiantes no crean que todo siempre fue igual y que nada puede cambiar. Hay cosas que pueden cambiar y ese sería el lugar de la escuela en general, pero sobre todo creemos nosotros, porque somos de este campo, del campo de la historia, que se puede pensar en que hay otras formas de futuros. Los profesores debemos ofrecer herramientas para que los estudiantes no solo analicen lo que es o lo que está haciendo, sino que se pregunten por lo que debería ser. No, o sea, no acepto esto que está como tal, sino que pienso, ¿cómo podría cambiar?
¿Qué habría que aportar? ¿Quiénes deberían ser los que hagan esos cambios? Claramente no son nuestros estudiantes, no somos los docentes, pero por lo menos dejarnos la pregunta dando vuelta sobre la importancia de la enseñanza. La tarea ética de la enseñanza es construir futuros deseables, dice Anthony Santiesteban, desde la educación crítica, no resignarnos solo a los futuros probables impuestos por los poderes de turno. Y entonces, ¿qué lugar para los estudiantes? Que se organicen, que participen, que propongan, que gestionen sus propios espacios, pero sobre todo que se comprometan a trabajar de manera colaborativa, de manera de construir consensos, dialogar entre pares y también con los y las adultas. ¿Y qué lugar para los docentes? Promover, acompañar, facilitar, habilitar espacios, ponerse en diálogo con otros docentes para que esta idea de protagonismo sea real y también ponernos a charlar con los y las estudiantes. Y cierro con una cita de una gran pedagoga argentina que se llama Graciela Frigerio. Y Graciela dice, allá por el 2005 lo escribía, que el maestro ignorante sabe que la igualdad no anula la asimetría, pero garantiza que ninguna asimetría, ninguna diferencia devenga la sede de una desigualdad. La igualdad no como horizonte, sino como punto de partida. Implica sostener que ningún sujeto de la palabra está imposibilitado ni inhabilitado en el territorio de lo común para ser par, para formar parte, para tener su parte. Dice Graciela Frigerio que los docentes deberíamos ser los garantes de que ningún origen devenga en destino, porque un estudiante nació en determinado contexto social no favorable económicamente, su mirada no puede ser que solo va a quedarse allí y que su vida siempre transcurrirá allí, que debemos aportar a romper con la idea de la desigualdad, que haya otra mirada, que tengan otros horizontes posibles para ser ciudadanos de este mundo con capacidad de agencia. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.